presidenta mujer en nuestro país, y al señor gobernador Pablo Lemos. También vamos a darle un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, compañeras, compañeros que están en esta asamblea, enfermeros, médicos, médicas del programa Salud Casa por Casa, y también nuestros compañeros servidores de la Nación. Muchas gracias por estar aquí. Y muy bienvenidos nuestros beneficiarios, derechohabientes de la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad que nos están acompañando el día de hoy. Pues el día de hoy esta asamblea, como ustedes saben, es para iniciar nuestro programa ya con el trabajo de los facilitadores de salud, y nos acompaña también el día de hoy el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich. También está con nosotros el día de hoy el director general del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo. El subsecretario Jesús Valencia, que ya el personal ya lo conoce, ya ha estado con ustedes, que nos ayuda y coordina el programa. Gracias, Jesús. También está con nosotras y nosotros la presidenta municipal de aquí de Tlaquepaque. Bienvenida, presidenta. A nuestra querida compañera Ana Imelda. Gracias por acompañarnos. Y también quien nos ayuda a coordinar todos los programas de bienestar, el licenciado Carlos Torres Rosas. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor David Kersenovich para que nos comente sobre este programa. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidenta y del gobernador, platicar un poco sobre este programa de salud casa por casa. ¿Se escucha? Es un programa Es un programa innovador en el cual por primera vez se extiende el servicio más allá del servicio de una clínica y de un hospital, y se extiende precisamente a domicilio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es un programa fundamentalmente de tipo preventivo. Tenemos muchas enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión arterial, daño renal, y en la medida que la población va envejeciendo, se hace mucho más susceptible de presentar esas complicaciones. Y tiene tres aspectos de medicina preventiva que son muy importantes. Una es la prevención primaria. Puede haber gente de más de 65 años de edad que está sana, y esa prevención primaria es evitar que aparezca la enfermedad. Y ahí tiene que ver con hábitos alimenticios, con ejercicio, con evitar la inmovilidad, etcétera, y ustedes van a poder influenciar que esa población no desarrolle la enfermedad. Pero hay mucha gente que llega a los 65 años de edad y ya tiene hipertensión arterial o ya tiene diabetes. Y esa gente requiere lo que llamamos prevención secundaria, requiere tener un buen control de su glucosa, un buen control de la presión arterial.
Les menciono, por ejemplo, que 40% de la población en México no sabe que tiene hipertensión arterial. Si ustedes llegan y les toman la presión y los ven periódicamente, en el mismo momento que aparezca la hipertensión arterial, se les puede recetar en forma adecuada. Y luego hay lo que llamamos prevención terciaria, cuando ya tienen las complicaciones establecidas. Entonces, por ejemplo, si un enfermo diabético tiene infecciones, pues se las tiene que atender y no esperar a que tenga un pie gangrenado, etcétera. Entonces, por eso decimos que es un programa preventivo en los 3 niveles, primario, secundario y terciario, y el que ustedes vayan a visitarlos va a ayudar a que tengan una mejor calidad de vida y tengan su tratamiento en forma adecuada. Eso para los pacientes va a ser un gran beneficio, además de sentirse acompañados y de saber que alguien los está cuidando en lo que tiene que ver con su salud. Y el otro punto para terminar que yo quisiera resaltar es el crecimiento profesional que todas y todos ustedes que van a ir a visitar a estas personas van a ir desarrollando en su profesionalización, en hacer prácticamente cada vez mejor la actividad de enfermería al servicio de la población general. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Le vamos a pedir al señor gobernador que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este hermoso estado. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, la verdad. Señora Presidenta, bienvenida a Jalisco. En Jalisco la queremos mucho. Y nos da, ¿verdad que sí? Y le damos la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto, Presidenta. ¿Ya ve, Presidenta? De verdad, bienvenida. Qué bonito. Eso, de la tercera edad. Presidenta, 3 puntos muy rápidos. El primero de ellos, a nosotros nos gusta trabajar mucho con la Federación, con usted. Nosotros también estamos implementando en el Estado, a través de 1,700 doctores y doctoras que están haciendo visitas también casa por casa, en los 125 municipios de Jalisco para la detección temprana de enfermedades y también para la atención de las mismas. La verdad es que el trabajo conjunto por la salud de las personas, después de la pandemia nos dimos cuenta que la salud es lo más importante para todas y todos, y trabajar con el gobierno federal y el gobierno del estado y los propios municipios, la verdad es muy importante por la salud de las personas. Segundo tema, Presidenta, si me lo permite y aprovechando, yo quiero también ofrecer que Jalisco sea punta de lanza en la recuperación económica que vamos a vivir en nuestro país. Jalisco siempre ha sido un estado muy productivo y tenemos sectores estratégicos. Después de la extraordinaria negociación que usted logró, Presidenta, para que México no tuviera estos aranceles extraordinarios, nos ponen una ventaja competitiva muy importante. Voy a mencionar 2 sectores, entre muchos, que Jalisco puede apoyar en que la economía mexicana se pueda desarrollar con mucha mayor velocidad. Uno es el sector de los semiconductores, Presidenta. Usted nos ha apoyado para tener el primer centro de diseño de semiconductores a nivel nacional, que yo espero pronto ya le podamos presentar. Esta es una empresa muy importante en el desarrollo de semiconductores. Los semiconductores, para quienes no están muy enterados, son muchos chips que se ponen en una tableta y sirven para hacer teléfonos celulares, computadoras, automóviles eléctricos.
y Jalisco tiene el 70% del mercado de los semiconductores a nivel nacional. Ya muchas empresas han confirmado que van a llegar, como es el caso de Foxconn con Nvidia, que van a tener 2 plantas nuevas en Jalisco. Y el segundo sector muy importante es el agroalimentario, presidenta. Jalisco es el líder agroalimentario de nuestro país. 17.8% de los alimentos que consumen las y los mexicanos se producen en Jalisco. Entonces Jalisco va a ser muy importante también en producción de maíz, de leche, de huevo y de muchos otros sectores que son fundamentales, sobre todo para la seguridad alimentaria y autonomía de nuestro país. Y tercer tema, presidenta, yo le quiero agradecer y la quiero felicitar. Le voy a dar un dato. Jalisco es el segundo estado de la República Mexicana en recibir remesas, sobre todo de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. ¿Quién no tiene un paisano, un pariente que viva en los Estados Unidos? Esos mexicanos, esos jaliscienses en nuestro caso, trabajan muchísimo, muchísimo, y lo hacen de una manera honorable, una manera que verdaderamente es ejemplar en los Estados Unidos. Ellos pagan sus impuestos y no se vale que ahora les quieran poner un doble impuesto por su trabajo. Usted, presidenta, lo ha defendido muy bien y quiero decirle algo. Cuente con las y los jaliscienses para defender también a nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos y que merecen respeto a su trabajo. Presidenta, a usted y a toda la delegación que le acompaña les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerles aquí. Cuenten siempre con nosotros para seguir trabajando. Y yo les quiero decir a todos estos servidores que también les reconocemos su trabajo, les admiramos mucho, les deseamos lo mejor y cuenten también con el gobierno del estado de Jalisco para desarrollar su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, por sus palabras. Y ahora le vamos a dar el uso de la voz al director del IMSS, al maestro Zoe Robledo. Muchas gracias, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, con el permiso de la presidenta, gobernador, secretario, a todas y a todos. Solamente déjenme comentarles sobre este programa y por qué es tan importante para nosotros en el Seguro Social, pero también para todo el sector salud. Durante los últimos años de lo que nosotros conocemos como el periodo neoliberal, hubo muchos problemas que se agravaron en el país, pero uno de ellos fue el incremento de la carga de enfermedades que antes no teníamos en México. Fueron los años en donde México empezó a tener los primeros lugares en diabetes, en hipertensión, en temas de obesidad, de colesterol alto. Entre otras cosas porque todo se dejaba al mercado y la parte preventiva, que además de que es la más eficiente, la que llega antes, también tiene una situación de proximidad, pues se dejaba al lado. Y el Estado, las instituciones aparecían ya que la enfermedad estaba muy avanzada. Y estas enfermedades tienen una gran dificultad. Muchas veces son silenciosas, como lo decía el doctor Kersenovich, gente que las padece y que no lo sabe, o que tiene todo para padecerlas y no está tomando acciones para evitarlo. La buena noticia es que se pueden prevenir y también se pueden controlar de una mejor manera, dándole mejor calidad de vida a las personas. Por eso desde Transición, cuando la presidenta y todo el equipo empezamos a revisar qué se hacía en el mundo, veíamos que se hacían cosas en ciudades específicas, en los Estados Unidos, por ejemplo, o para ciertos padecimientos, pero nadie se había atrevido, había tenido la osadía de decir, visitar todos los domicilios y que la atención, la prevención, la promoción de la salud sea en la casa de los adultos mayores y con enfermeras, enfermeros, también médicos desde luego, que tienen la capacidad no solamente de diagnosticar, de promover hábitos, sino también
como ahora lo vamos a ver, de resolver las situaciones ahí. Eso nos hace diferentes, porque son principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Estar cerca, y qué más cerca que estar en la habitación, en la casa de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Pero también, no solo estar cerca, sino estar a tiempo, antes de que las enfermedades se compliquen y que se tenga que actuar de una manera diferente. Por eso, Presidenta, nos da mucho gusto, muchas gracias por permitirnos participar. Ya hemos tenido participaciones antes con los servidores de la Nación en los procesos de vacunación, que también se acercaron mucho al sector y que ahora las enfermeras, los enfermeros de bienestar, pues se suman a estos grandes esfuerzos. Estamos también en el tema de las escuelas, a los niños en las escuelas, haciendo también el trabajo de promoción de la salud y a los adultos mayores en sus casas. Por eso la coordinación, el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Gobierno de México, de nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, trabaja unido para lograr mejores resultados y una vida con más bienestar. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Zoe. Es muy importante la coordinación de todo el sector y todos están muy en la disposición de apoyar el programa. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al subsecretario Jesús Valencia, quien ha estado muy cerca con ustedes, para que nos platique poco más del programa. Adelante. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Muchas gracias, señor gobernador, compañeros del gabinete, muy amables. Comentarles, primero me da mucho gusto estar nuevamente aquí, ya tuvimos la oportunidad de hacer una plática con ustedes. Yo le quiero comentar, Presidenta, compañeros, que ya son más de 20,000 facilitadores de la salud en todo el país, ya empezando a recorrer el territorio nacional. Y un dato importante que no hemos dado, más del 76% son mujeres. Y usted ha dicho, es tiempo de mujeres, y lo prueba este espacio. En mis visitas que me ha instruido la secretaria a asistir, les hacemos mucho hincapié de que ustedes son la representación física de nuestra Presidenta de la República. En cada una de sus zonas de trabajo son ustedes las que representan, y siéntanse así, representantes de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no solamente dan salud, no solamente van a curar, también van a atender y van a escuchar. Y eso es muy importante para el movimiento, porque de eso se trata en parte el humanismo mexicano que ya hemos estado platicando. Entonces, decirle, están muy bien capacitados, muy bien capacitadas, gracias al apoyo del sector salud y de las dependencias que lo integran. Ya se les ha capacitado no solamente en el uso de los instrumentos que ahorita ya comentarán que están en su maleta, también ya se les ha capacitado en el modelo. Se van a publicar, ayer comentaba con la secretaria presidenta y habrá oportunidad seguramente de presentarle, que son muchos documentos que se han generado del programa, y es una biblioteca, digamos, de todo lo que se tiene y que va a estar a disposición de los compañeros y compañeras facilitadores para que siempre puedan estar actualizándose, porque les quiero comentar que la presidenta nos ha instruido a hacer, junto con el sector salud, un programa de capacitación permanente de todas y todos ustedes para estar siempre actualizados en este programa. De tal manera que estamos listos para salir a la calle, me da mucho gusto, más de 20,000 en el país y más de 1,500 aquí en el estado de Jalisco, en cada una de las zonas de trabajo que aquí se tienen. Es cuando, Presidente, estamos listos para seguir trabajando con las y los compañeros facilitadores. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahora, como hemos comentado, la coordinación con todo el sector salud es muy importante. Por eso, el día de hoy vamos a firmar un convenio con el Seguro Social para dos cosas muy importantes. Una, que cuando tengamos un paciente con alguna situación emergente, urgente para referir, se pueda realizar de manera inmediata con el Seguro Social. Y también para que vayamos remitiendo quienes tienen alguna condición que deba ser atendida en el segundo y tercer nivel, tengamos esta buena disposición del Seguro Social
de recibir a nuestros derechohabientes y beneficiarios en su caso. Adelante. Muchísimas gracias al secretario de Salud y al maestro Zoé, que nos van a dar este soporte al programa. Muy bien. Adelante, presidenta. Nos hacemos un poquito para allá. Usted. Acá, a la derecha. Tome, gobernador. Firma y convenio. Un poquito más abajo. ¿Listos? Quedamos de este lado para que puedan seguir. Muchísimas gracias. Pues ahora ha llegado el momento que esperábamos. Las palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra primer mujer presidenta, que nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas. Solo decirles que este programa nace de la mente y del corazón de nuestra presidenta, que tanto ama a nuestro pueblo. Adelante, presidenta. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Gracias, Laurimelda, presidenta municipal de Tlaquepaque. Gracias a todo el equipo, a la doctora que está encargada del IMSS, de la delegación del IMSS en Jalisco, a todo el equipo que estamos el día de hoy aquí. ¿De qué se trata este programa? Ya ustedes han estado trabajando desde febrero, más o menos. Han estado haciendo censos junto con las y los servidores de la nación, preguntándole principalmente a los adultos mayores, pues su situación, si tienen alguna enfermedad, un cuestionario muy, muy amplio. Primero queremos agradecerles porque ya llegamos casi a 9 millones de cuestionarios que se han realizado a todas y todos los adultos mayores del país y a las personas con discapacidad. Entonces ya vienen trabajando desde febrero. Pero ahora estamos dando el banderazo de salida para que ustedes puedan ir con su maletín, con su equipo, a poder realmente revisar a quienes van a ser sus pacientes. Los van a visitar, escúchenos, los adultos mayores, las personas con discapacidad, una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de su situación. Entonces, imagínense que van a llegar a su casa, si es cada 2 meses, pues 6 veces al año. Las compañeras y los compañeros servidores de la salud, servidoras de la salud, ellas y ellos son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos también están en el programa, y cada una de ustedes, cada una de ellas y ellos, van a tener un grupo de pacientes que los van a estar visitando una vez al mes o una vez cada 2 meses. ¿Qué sentido tiene esta visita? Bueno, número 1, pues van a poder medirles, a ver, vamos a traer el maletín acá. A partir de ahora ya tienen su equipo completo, un poco pesado, por cierto, por eso pidieron que llevara rueditas y pues lleva rueditas para que… ¿Quién nos va a explicar? ¿Tú? A ver, vamos a abrirlo. Hola, buen día. Gabriela Zamora. Bueno, nosotros como facilitadores de la salud tenemos que llegar con equipo
completo para dar atención oportuna y eficaz de calidad al paciente en el domicilio. Para esto vamos a necesitar una tableta, la cual tiene el manejo de una app que se llama Casa por Casa. Aquí en esta aplicación para nosotros es importante porque es un instrumento muy importante para manejarlo, ya que viene el historial clínico de cada paciente y al mismo tiempo vamos a generar visitas, agregar visitas de acuerdo a una cuestión mutua de paciente y de servidores para que nos puedan estar recibiendo en sus domicilios. De este lado vamos a manejar una báscula para el control de peso de cada paciente. Ya sabemos que hay pacientes que pueden presentar obesidad, diabetes, hipertensión, y es simplemente un chequeo preventivo para que no se vaya a exacerbar alguna patología y también aquí descubrir algún tipo de riesgo en pacientes que tengan alguna desnutrición como tal. Acá tenemos un cuadernillo, tanto para anotaciones en general, que se pudieran presentar en el momento. Ay, se volvió una. Y unas notas de envío, estas son muy importantes porque si un paciente requiere una atención especializada, con una función que requiera alguna atención rápida, pues se le va a deslindar a una institución para que sea atendido inmediato, como comentamos, de primer, segundo nivel. Dentro de lo que es nuestro maletín. Tiene varios apartados. Aquí vamos a contar con lo que es cubrebocas, que es importante colocarlo previamente para tener contacto con nuestro paciente. Obviamente para tener un cuidado para nosotros mismos y para evitar algún contagio con los mismos. La idea es cuidarlos por ser inmunocomprometidos o inmunodepresivos, ¿no? Contamos también con lo que son guantes de exploración, esto es con la finalidad de realizar alguna actividad o función especial, ya sea alguna curación, nos podemos presentar con algún pie diabético, o una curación en especial, o hacer una exploración general, por protección. Abatelenguas, por si algún paciente tenga alguna molestia en su garganta, pues nos ayuda a favorecer la apertura y tener mejor visión. Tenemos este segundo estante, en el cual para tomar signos vitales traemos un oxímetro, el cual nos va a manejar saturación de oxígeno en sangre y también nos arroja la frecuencia cardíaca que maneja en el momento. También tenemos lo que es un medidor que se llama baumanómetro para checar la presión arterial y por ende su estetoscopio, que también nos va a ayudar a hacer una valoración a la hora de la exploración para revisar campos pulmonares en dado caso si se requiere. Tenemos las cartillas de Stelen, que estas están muy completas, ya que también viene como inclusivo para niños con discapacidad y en general para la agudeza visual, revisar al paciente, que si ya tiene algún problema, pues ver que no esté agravando la situación o detectarlo a tiempo, ¿sale? De este lado, sí, no, aquí ya lo conozco, no hay problema. De este lado tenemos un glucómetro. Este glucómetro tiene 3 funciones especiales. Tenemos lancetas, las cuales nos van a medir la glucosa, la glucosa en la sangre, lo que es de colesterol y de triglicéridos. Nos saca las 3 medidas. Para esto vamos a necesitar lo que son unas, le llaman torundas. Aquí estas son unas láminas que ya vienen con alcohol, ya están previamente listas para hacer la asepsia en el dedo que prefiera el paciente y poder hacer la asepsia para poder hacer la punción, para poder tomar la medida previamente explicada. Para esto, una vez utilizadas las medidas, las que ya utilizamos, se van a retirar en un contenedor que es un RPBI portátil para evitar contagios para nosotros mismos y tener un manejo adecuado y seguro.
De este lado vamos a cargar con lo que es jabón para nuestro aseo personal y también vamos a cargar con lo que es jabón antibacterial. Sabemos que debemos de utilizarlo antes de estar en contacto con el paciente y después de estar en contacto con el paciente. De este lado tenemos una herramienta que se llama monofilamento. Esto es principalmente para pacientes diabéticos. Se utiliza en extremidades inferiores para checar la sensibilidad del mismo. Tenemos una lámpara que esta nos va a ayudar pues, a diferentes puntos. En especial, si es cuestión de visualizar la garganta, si algún paciente tiene alguna afectación cognitiva, revisar pupilas. Este es de base para toma de signos vitales, como los anteriores que mencioné. El termómetro, que es muy importante porque en el adulto mayor el metabolismo es muy distinto. Entonces, si maneja alguna cifra alta, pues saber manejarlo, ya que si hay alguna inflamación, un proceso inflamatorio o alguna infección, pues atacarla en el momento. También vamos a contar con cinta métrica, para lo que es la somatometría. Esto es importante porque esto también nos va a ayudar a valorar si hay alguna por obesidad, si se estén pasando con el índice de masa corporal, etcétera. Entonces venimos armados completos y con todo el entusiasmo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, como ven, pues van con todo el equipo completo. Entonces, van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses a los casi 13 millones de adultas y adultos mayores que reciben su pensión, que son todas y todos, porque ese programa es universal, y también a las personas con discapacidad. ¿Qué más va a haber para apoyarles a ustedes? A partir del 2 de junio se instala un centro telefónico en donde va a haber médicos y médicas, incluso algunos especialistas. De tal manera que si ustedes tienen alguna duda de alguna persona que tenga algún problema y piensan que es muy importante referenciarlo o que requiere algún medicamento, van a poder hacer telellamadas o llamadas por teléfono para que puedan tener la orientación de un médico y así poder atender mejor a las y los adultos mayores. A partir del 2 de junio va a haber 50 médicos y va a ir creciendo de acuerdo a la necesidad de lo que vayamos viendo. Ahora, ustedes van a ver que habrá personas que tienen hipertensión y que ya están medicadas. Entonces, si ya están medicadas y de acuerdo con la función que ustedes tienen requieren solamente seguir con el medicamento, van a tener la posibilidad de dar una receta. Si piensan que hay una persona que no está medicada y que requiere su medicamento, entonces para eso también es el centro telefónico con los médicos, para que ustedes estén en contacto, se pueda ver al paciente y vean si de manera telefónica, a distancia, se puede recetar alguno de los medicamentos, los más importantes para diabetes, hipertensión o algún otro problema que ustedes detecten que no sea grave. Bueno, puede ser grave la diabetes, hipertensión, ¿verdad? Pero digamos que no tenga que ver con alguna otra enfermedad o padecimiento. Entonces, ustedes van a poder recetar y de ahí a dónde van a ir las y los adultos mayores por su medicamento. Bueno, además de que poco a poco vamos mejorando el abasto de medicamentos en todo el país, del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, vamos a instalar farmacias del bienestar. Esas farmacias del bienestar son especiales para salud casa por casa. En los lugares más apartados del país, en las zonas rurales, normalmente hay lo que es una tienda Diconsa. Entonces, bueno, en general en todo el país hay 25,000 tiendas Diconsa. Ahora les pusimos el nombre de tiendas del bienestar y estamos reforzando ese programa.
Ahí en esas tiendas DICONSA, en los lugares más apartados, ahí se va a recibir el medicamento. De tal manera que ustedes, adultos mayores o personas con discapacidad, pues vayan cerca de su domicilio para que puedan recoger su medicamento. En esos casos inclusive va a venir personalizado. Juan Pérez con este medicamento, ya nada más se va a ir a recoger. En los lugares más grandes, como aquí Tlaquepaque, Guadalajara, en donde van a estar las farmacias de bienestar, es en los centros de salud, del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar. Pero el paciente, él o la o el adulto mayor o persona con discapacidad no va a tener que hacer su cita normalmente como la hacen para poder recibir su medicamento, sino que afuera de los centros de salud van a estar las farmacias del bienestar. Entonces ya nada más van a llegar ahí con su receta que ustedes le dieron, ellos van a tener la tableta, el mismo programa, entonces ya van a saber, Juana López, se le recetó esto de acuerdo con el médico, de acuerdo con el servidor o servidora de la salud, en efecto, pues requiere, no sé, un medicamento para la presión. Bueno, los sartán todos ya dijeron. Amlodipina, para acordarnos del presidente López Obrador. Bueno, entonces ese medicamento va a venir ya en la tableta de quien esté atendiendo en la farmacia y entonces ya se ve pues que no hay ningún problema y se le va a dar su medicamento. Entonces, esa es la operación del programa Salud Casa por Casa. Evidentemente, pues vamos a ir viendo pues muchas barreras que se nos van presentando todos los días y todos los días lo vamos a ir resolviendo hasta que pues estemos perfectamente desarrollando el programa. Eso es lo primero, la operación. Segundo, ¿qué sentido tiene el programa? ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, primero, ya lo dijeron Zoé, ya lo dijo el doctor David, tiene un sentido preventivo y de atención temprana. Hay muchos problemas en México que se derivan de la diabetes e hipertensión, de la obesidad. Lamentablemente, pues ha ido creciendo esto en nuestro país muchísimo, tanto que inclusive ahora en los hospitales, eso lo aprendí el otro día, hay mucha necesidad de atender enfermedades de riñón, de insuficiencia renal, de hemodiálisis. Aquí en Jalisco es un problema importante, que mucha gente requiere hemodiálisis. Una de las razones pues es lo que se ha tomado todo el tiempo. Si hay agua contaminada pues evidentemente afecta a los riñones, si se toma mucho refresco afecta a los riñones, pero uno de los problemas que aprendí, que me explicaron los médicos, es que la diabetes y la hipertensión causan la insuficiencia renal. Entonces imagínense, si no atendemos el problema desde ahora, de manera preventiva o con atención primaria, pues no va a haber sistema de salud que pueda atender un problema tan grave. Entonces, claro que se están poniendo mucho más centros para poderse atender en los propios hospitales y centros de salud, pero tenemos que atender la prevención. Entonces, este programa es un programa de salud preventiva y de atención temprana. Si nosotros logramos a una adulta mayor, un adulto mayor, saber que tiene hipertensión a tiempo y se le medica a tiempo, pues no va a tener ningún problema a lo largo de su vida. Y además, pues ustedes le van a dar seguimiento a ese padecimiento crónico. Bueno, para mí, y hemos estudiado esto en muchos lugares del mundo, pues no solo para mí, para todo el mundo, muy pronto este programa se va a volver referencia mundial, porque es el programa más ambicioso de prevención de la salud que haya en cualquier lugar del mundo. ¿Y quiénes son quienes lo van a llevar a cabo? Ustedes. Es decir, las mejores y los mejores del mundo los tenemos aquí en México haciendo este gran programa. Tiene también otro sentido. Nosotros como gobierno
No creemos que los gobernantes deben de estar metidos en una oficina. Claro que el trabajo de oficina, de reuniones, de coordinación es muy importante, es una labor fundamental de la presidenta y de todos los servidores públicos, pero nosotros hacemos gobierno de territorio, nosotros estamos con la gente, porque si no se está con la gente, pues entonces empieza a haber un divorcio entre el pueblo y el gobierno, y nosotros siempre estamos en territorio. Fíjense, el día de hoy, aquí con esta visita a Jalisco, estoy cumpliendo en casi 8 meses que llevamos ya en el gobierno, el segundo recorrido por todos los estados, por todas las entidades de la República. Y así vamos a seguir, y vamos desde los municipios más apartados. La semana pasada estuve en la Sierra Tarahumara, en una localidad muy apartada, hasta las ciudades más importantes de nuestro país. Hay que estar siempre en territorio porque la cercanía con el pueblo, con la gente es lo que nos da la fuerza al gobierno, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, porque nosotros no llegamos porque nos puso alguien, no, nosotros llegamos por el pueblo y siempre tenemos que servir al pueblo. Servidor público quiere decir servidor del pueblo de México, que estamos al servicio del pueblo. Entonces, pues, ¿qué hay más territorial que el trabajo que van a hacer ustedes? Ustedes son el gobierno en la casa de un adulto mayor, pero son además el sistema de salud en la casa de un adulto mayor. No va a haber nadie más cercano a los adultos mayores, bueno, los nietos también, ¿verdad? Yo tengo nietos. A veces los hijos no nos visitan tanto, pero los nietos son la alegría del hogar. Bueno. Lo más cercano a un adulto mayor van a ser ustedes. Entonces, pues imagínense, no puede haber nada más cercano que este programa Salud Casa por Casa. Y sus primos, pues son las y los servidores de la nación, que hacen este trabajo todos los días y que son el corazón de nuestro gobierno. Entonces, imagínense, más de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas, médicos recorriendo todos los días el país, como hormiguitas haciendo su trabajo. Y yo estoy segura que en 1 año, 2 años, se tiene que mostrar esto en la salud del pueblo de México, en la salud de las y los adultos mayores. Y al mismo tiempo, vamos a ir mejorando todo el sistema de salud. Nosotros tenemos reunión todos los lunes, mañana nos toca, a las 5 de la tarde, con todos los miembros del sistema de salud del gobierno de México. Lo encabeza el doctor Kersenovich, está Zoé, está Alejandro Schwartz, que no está hoy con nosotros porque anda en otros lados, de IMSS Bienestar, está Martí Batres, que es del ISSSTE, y está todo el equipo de Birmex, que se encarga de la compra de medicamentos. Fíjense, es tanto que yo reviso. Tengo un pizarrón, ¿verdad? Ya hice un pizarrón ahí en las reuniones y ahí estoy, a ver, de las 268 claves que me dijeron la semana pasada que iban a llegar a los almacenes, ¿ya llegaron, sí o no? ¿Cuántos llegaron? No, que nos faltan 10. Bueno, ¿y esos 10 cuándo van a llegar? ¿Ya los licitaron? ¿No los han licitado? Así estamos todas las semanas, tanto en el tema de los medicamentos como en la atención a la salud. Y con eso vamos a ir pues mejorando lo más importante, que es la salud del pueblo de México. Bueno, yo quiero agradecerles, lo tengo que decir, aunque estemos en una reunión de salud, no se les olvide, de hoy en 8 es la elección al Poder Judicial. Hay que ir a votar y revisar todos los que están de candidatos, candidatas, para ya llevar, porque son muchas boletas, son 6 boletas federales. ¿Aquí hay local también? No, aquí no. Federal. Bueno, son 6 federales y entonces pues hay que hacer la investigación previamente para saber pues por quién quieren votar para que el domingo se pueda ejercer este derecho. Es muy importante. Fíjense, a mí me dicen que
la presidenta va a decidir quiénes van a ser los ministros de la Corte. Es todo lo contrario. Antes de que se hiciera la reforma al Poder Judicial, ¿cómo se elegían a los ministros de la Corte? El presidente, no digo la presidenta porque nunca ha habido presidentas en México más que ahora que llegamos a la presidencia. Que por cierto, a todas las mujeres, no llegué sola, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República. Bueno, antes los ministros de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, ¿cómo se elegían? El presidente mandaba una terna, 3 personas al Senado de la República. Y el Senado de la República, con mayoría calificada, las 2/3 partes, decidía de esos 3 quién debía de ser ministro. Si por alguna razón no se juntaban las 2/3 partes de los votos en 2 ocasiones, la tercera ocasión el presidente decidía quién iba a ser ministro de la Corte. Bueno, entonces, pues obviamente decidían los presidentes, porque ¿quién mandaba la terna? Pues el presidente. De 3 decidía el Senado 1. Bueno, ahora la presidenta renunció a poner a los ministros de la Corte. Ahora, ¿quién va a poner a los ministros de la Corte? El pueblo de México. Esa es la gran diferencia entre lo que había antes y lo que había ahora. Y eso es democracia, porque democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Y ya se elige a los presidentes, presidenta, gobernadores, a los presidentes municipales, es decir, al poder ejecutivo, ya se elige al poder legislativo, a los diputados, senadores, diputados locales, y ahora México va a dar un ejemplo al mundo, porque también el poder judicial es electo por el pueblo, va a ser elegido por el pueblo. Hay quienes dicen es que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados, el pueblo sabe, el pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar. Además, siempre hay que apostar por la democracia, siempre hay que apostar porque el pueblo decida. Juárez decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese es el gobierno que representamos y eso es lo que representa la gran transformación que está viviendo nuestro país. Pues les agradezco mucho, muchas gracias, gracias gobernador. Estamos trabajando juntos por Jalisco en todos los temas, desde los temas de seguridad hasta los temas de inversiones privadas. Es cierto, Jalisco se está volviendo el principal receptor de la inversión en semiconductores, que es muy importante para México y para todo el mundo. Y aquí pusimos, porque fíjense, no queremos que solo vengan las empresas grandes a hacer la inversión y la producción. Aquí pusimos a los mejores investigadores de México, del Politécnico, del Cinvestav, de instituciones de Jalisco, de Puebla, de Sonora, el Tecnológico Nacional de México, juntos al diseño de semiconductores, para que sea también la inteligencia y el desarrollo científico de nuestro país lo que produzca, no solamente para México, sino para todo el mundo. Y ese es el gran proyecto de desarrollo nacional. Gracias, gobernador, por estar juntos en estos. Gracias, Laurimelda, también por el gran trabajo que haces al frente de Tlaquepaque. Conocemos a Laurimelda desde hace muchos años y la queremos mucho. Gracias a todas y a todos. ¡Que viva Jalisco! ¡Viva! ¡Que viva México! Muchísimas gracias, presidenta, y así concluimos nuestra asamblea. Gracias por visitarnos, gracias, gobernador, por acompañarnos esta mañana y enhorabuena para todos, a salir a trabajar con mucho entusiasmo. Vamos a tomarnos la foto, no, en orden. A ver, levántense y la presidenta, ándale, así.